Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas a aquellos que están estudiando la Biblia en la madrugada. Quiero darle la bienvenida a la clase número 2, que es el contexto. Yo soy su profe Octavio García, así que vamos a orar para iniciar. Señor Jesús, en este momento, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, que abra nuestro corazón y nuestra mente para guardar tu palabra, Señor, y poderla enseñar a las demás personas que quieren conocer más de ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Bien, ¿cómo es que el Señor fue preparando el camino para para la venida de nuestro Salvador? Bueno, vamos a ver sobre la religión judía. Miren, así como empezaron a formar grupos o comunidades judías en algunas ciudades importantes del Imperio Romano, vieron la necesidad de seguirse congregando, vieron la necesidad de seguirse reuniendo. Y esto es bien importante porque muchas veces cualquier persona, cualquier cristiano se cambia de una ciudad a otra y dice, no, pues ya no me voy a congregar, yo no me voy yo aquí en mi casa voy a leer la Biblia, aquí en mi casa voy a estudiar, voy a orar. Y eso no es bíblico. La Biblia habla de que tenemos que estar congregados. Aún los judíos se llegaron a congregar. A no tener un templo, entonces formaron estas sinagogas o asambleas donde se reunían ellos cada día de reposo o entre semana también en ocasiones en eventos especiales. Eran centros locales de estudio, eran centros comunales también, eran lugares de adoración y también era la sede del gobierno local. Recuerden que los judíos tenían su propio gobierno, aparte de estar gobernados por Roma, ellos tenían su propio gobierno interno, ¿sí? Su forma de gobierno era congregacionalista. Esto preparó el camino para el gobierno democrático. ¿Qué significa congregacionalista? Bueno, que la misma congregación tenía voz y voto. Según los ministerios que tenía cada persona, podía utilizarlos. Recuerden que decía el apóstol, cada quien puede hablar o predicar o profetizar, pero con un orden. Entonces, no solamente era el líder, no solamente era una sola persona la que hacía todo, sino que era un gobierno congregacionalista. Bueno, hay gobiernos episcopales donde hay una pirámide, vamos a decir así, que está el más importante, y luego el menos, y el último, la Grey, ¿no? Pero esto no era lo que el Señor quería, no era como que, este es el super apóstol, y luego después siguen los apóstoles, y luego los apóstoles pequeños, y luego después los diáconos. No, no, no. No hay una pirámide dentro de la iglesia primitiva, ¿sí? Claro que por sus dones, por el ejercer su fe, había personas que estaban, ¿cómo se puede decir? Aparecen más en la Biblia que otras personas, pero no significa que tuvieran, mayor importancia, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva y es la ley y las tradiciones orales. Bueno, por la cautividad que ellos tuvieron en Babilonia, esos 70 años de dura disciplina, ellos observaron, entendieron que lo que predecían los profetas había sido cumplido o se había hecho real en sus vidas. Así que no hubo de otra más que apostarle a la palabra de Dios. Y ellos salieron de esa cautividad con una fe tan fuerte en la palabra, al punto de llamarlos el pueblo del libro, porque para todo era la palabra del Señor. No sé si han leído el libro de Nehemías, que hubo unos judíos, creo que traían a sus esposas que no eran judías, y tuvieron que separarlos, ahora sí que ya eran bien rígidos con la palabra del Señor, ya no querían que volviera a pasar lo mismo de la cautividad, de que volvieran a fallarle, al punto que tuvieron que separar esas familias y ahora sí que cada quien por su lado, ¿verdad? A lo mejor algunos han de pensar triste, pero esos puntos a la larga los llevaron a padecer el cautiverio. Bueno, fue tanto su estudio que comenzaron a hacer su cuerpo de interpretación. Miren, ellos se metieron tanto en la palabra de Dios, tanto, 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 que comenzaron a hacer su propio
panfleto, ¿cómo le podemos decir? Su propio, dice ahí, cuerpo de interpretaciones y reglas basadas en la ley, que se llamó la Mishnah, es decir, la ley oral o tradiciones de los ancianos. Esta ley era tan obligatoria como la ley de Moisés, aunque tenían un sentido legalista más que espiritual. De ahí vemos, ¿verdad? Lo que en el tiempo de Jesús, cómo había ciertas prohibiciones que no venían en la palabra del Señor, sino que ellos ya la habían agregado. A lo mejor en un principio con un buen sentido, ¿no? Pero recuerda, la palabra del Señor no debemos de agregarle ni de quitarle y debemos tener mucho cuidado. Hay personas que leen un versículo y comienzan a agregarle leyes o reglas humanas, a lo mejor fuera del sentido que viene en la palabra del Señor. A lo mejor no vamos a hablar tanto de doctrinas, pero debemos tener mucho cuidado cuando se le empieza a agregar a un texto cosas humanas. Bien, bueno, vamos a hablar de un pequeño ejemplo, ¿sí? ¿Les parece bien? Nomás para ver esto de agregarles a la ley. ¿Recuerdan que ellos tenían que lavarse las manos y lavar los vasos hasta 7 veces? Que no tenían que restregar en sus manos las espigas del trigo, que no tenían que caminar ciertos pasos, que no tenían que haber sanidad en ese día del sábado. Entonces, todos estos eran leyes humanas, como los canon, ¿verdad? Perdón, como los dogmas, más bien, como los dogmas. El canon es otra cosa. Bien, entonces los dogmas son leyes humanas que comienzan a tratar de interpretar la palabra del Señor y decir es esto, pero siempre tenemos que irnos a la raíz. Conocí a unas personas que hablaban mucho de que la mujer no tenía que usar pantalón. Miren, la Biblia dice que tenemos que vestir con decoro. La Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de hombre y que el hombre no debe usar ropa de mujer. Pero recuerden que en el tiempo de Jesús, la mujer y el hombre usaban una túnica. Entonces la túnica era tanto para el hombre como para la mujer. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en el corte. Hay pantalones de hombre y hay pantalones de mujer. Y la diferencia está en el corte. Ahora, sabemos que la industria textil está en manos en ocasiones del enemigo y hace pantalones o hace blusas o hace hasta faldas muy, muy provocativas pegadas al cuerpo. Y eso debemos tener mucho cuidado porque la Biblia nos habla de la sensualidad que no está permitida, la sensualidad o el exhibicionismo también. Entonces la mujer debe de saber qué tipo de pantalones no provoca el deseo sexual en el hombre, qué tipo de blusas no estén muy escotadas. Pero hay gente que se va al extremo y dice, no, es que tienes que usar una blusa que te llegue 2 dedos de la garganta. O tienes que usar la blusa de manga larga, tienes que usar la falda una cuarta debajo de la rodilla. Entonces, ya esas son reglas humanas. El Espíritu Santo nos va a guiar cuando estamos en comunión con Él, nos va a guiar a saber qué ropa usar. Bien, vamos con el siguiente punto. Aquí tenemos el templo. Fíjense, Herodes el Grande hizo un suntuoso templo en lugar del que reconstruyeron los judíos. Se construyó en mármol blanco, cubierto en gran parte de oro, en el que se reflejaba la luz del sol, convirtiéndolo en objeto de deslumbrante esplendor. El templo era muy venerado por los judíos. Era un lugar casi, casi también sagrado, aunque no lo vean tan bien porque lo hizo Herodes, ¿no? Pero aquí el punto es que a unos discípulos decían, Señor, mira este templo tan grande, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Te digo que este templo será derribado y en 3 días lo levantaré. También hubo otra escritura donde dice que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Bueno, y eso sucedió en el año 70, ¿verdad? Aquí podemos aprender un poquito que tenía el atrio de los gentiles y en este atrio de los gentiles podía haber ese tipo de tianguis. ¿Se acuerdan cuando Jesús corrió a los mercaderes?
a lo mejor adelantándose a nuestros tiempos de que muchos de nosotros, gentiles que ahora somos cristianos, este, están haciendo mal uso del evangelio, sacando provecho económico, ¿verdad? Bueno, aquí había una pared que dividía el atrio de los gentiles con la otra, con la parte interna del templo. Bueno, vamos a ver otros planos del templo. Aquí está. Miren, aquí en el otro lo manejaba muy acá. En este plano lo maneja aquí y está siendo la pared que separa a los gentiles. Bueno, ustedes pueden investigar un poquito más para tener más exacta esta información. Recuerden que los gentiles no podían entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo todavía. Esto era preparado porque en el tiempo de Jesús era el momento exacto para derribar esa barrera o esa pared que separaba a los gentiles del pueblo judío. Bueno, vamos a continuar. Las sectas. En la clase 1 ya vimos algunas, las sectas y los partidos del judaísmo. Bueno, ¿qué es una secta? Miren, a veces la gente quiere usar la palabra secta como una palabra despectiva, ¿no? Ay, tú eres de una secta. Miren, de hecho, una vez una persona de una zona rural, aquí coloquialmente decimos de rancho, gente de rancho, me dijo, oye, que tú eres de los zetas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no eres de los zetas? Yo me imagino que a él le decía, no, son sectas, pero él no podía decir sectas, decía zetas. Y aquí hay un grupo, ¿cómo le podemos decir? Como delictivo, que se llama los Zetas. Entonces él me decía, ¿verdad que ustedes no son de los Zetas? Yo no los veo armados, ni los veo con droga, ni los veo secuestrando. Entonces, esa era pues una mala interpretación, ¿verdad? Pero la secta es un segmento, es una porción, no es una palabra despectiva, es una porción simplemente. Entonces, aún en el judaísmo hubo sectas. Ya vimos los fariseos, que eran celosos de guardar la palabra del Señor, estudiosos, buscaban las interpretaciones, lamentablemente se fueron más por la letra que por el espiritual, ¿verdad? Los saduceos también vimos que son personas que no creen en las cosas espirituales, en la venida del Mesías tampoco, en los ángeles. Ellos más bien como que eran más moralistas. También vemos los celotes, que eran el partido revolucionario, ¿no? Estos salieron de los fariseos, pero ellos no eran pacíficos, sino que querían hacer un cambio a través de la guerrilla. Los esenios nos faltaron y eran muy parecidos a los fariseos, solo que formaban comunidades aisladas de la sociedad y eran muy estrictos en su disciplina tipo monástico, es decir, que eran los primeros monasterios. En ocasiones, miren, en ocasiones a veces dan ganas de irse de la ciudad, del pueblo, irse a un ranchito allá a vivir uno solo y practicar una fe, pero eso no fue el mandamiento del Señor. Sino, ¿cómo vamos a cumplir la palabra del Señor de llevar el Evangelio, de orar unos por otros, de congregarnos? Pues no. Entonces, los herodianos eran de corriente helenista, fíjense, adictos a los Herodes, como los partidos, ¿verdad? También aquí. Y se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los fariseos. Bueno, aquí en México, en el tiempo de la Reforma, surgieron partidos también liberales y conservadores. Se ve gente mexicana que quería un emperador, que quería un rey español. Entonces, es curioso, ¿verdad? Bien, aquí la preparación del mundo. Vamos a entrar a ver cómo Dios fue preparando todo, sin dejar ningún detalle, para que el Evangelio corriera lo más pronto posible, ¿verdad? Se desbordara por todas partes, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo afirma que cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense, Dios ya tenía un tiempo
previsto para la venida de su Hijo. Así que Dios tiene todo, todo, todo bajo control. Lo que hoy tú estás pasando, lo que tú estás en este momento viviendo, no es algo eh, deliberado o tirado a la casualidad, sino que Dios ya tiene ese momento que tú estás pasando, ya tiene todo bajo control, ¿sí? El tiempo de la venida del Señor fue exacto. Las condiciones favorecían más la rápida divulgación del Evangelio. Hagan de cuenta que él era como un arquitecto que ya tenía todo bajo su plan. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Continuar con el plan de Dios. Continuar con ese plan que Dios ya tiene. Porque cuando yo me salgo del plan es cuando yo me equivoco o las cosas no salen como Dios quisiera. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que preparó el Señor? Número uno, la preparación política. Fíjense, los romanos buscaban lo mayor posible la uniformidad. Es decir, que todas las colonias o ciudades romanas tenían mucho que ver o se parecían mucho. Recuerden que antes un pueblo tenía las costumbres muy diferentes a otro pueblo o un reino a otro reino. Pero sin embargo, Roma, al conquistar el mayor terreno posible, todos se unificaron. También Roma otorgaba la ciudadanía romana a los hombres libres y sin discriminación alguna. Esto ayudó a entender muchas cosas de, del acto que vino a hacerse el Señor Jesucristo. Es decir, como la redención, qué significaba el hecho de ser o tener una ciudadanía. Ahora nosotros tenemos la ciudadanía en el cielo, ¿verdad? Pero ellos ya lo entendían con mayor facilidad, este, las leyes, la, los juicios, hay muchas cosas que pueden como compararse pues con las cosas espirituales. El emperador Augusto había logrado la paz por muchísimos años, o en 1000 años, creo que solamente 9 veces de esos 1000 años habían tenido cortos periodos de paz. Y sin embargo, en ese momento había paz. Miren, se dice que ellos tenían un templo dedicado al dios Juno. Cuando las puertas estaban abiertas es porque había guerra. Ellos iban y adoraban ahí a pedir a favor de la guerra. Pero en ese tiempo ese templo se había cerrado las puertas. Bien, la notable red de caminos. ¿Han escuchado el dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma? Y es porque en sí, en aquel tiempo, todos los caminos llegaban al Imperio Romano, estaban conectados. Y aunque todos los caminos llegaban a Roma, no todos los caminos llegan a Dios. Dios dejó solamente un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces solamente hay un camino. No uses ese dicho común o del mundo para decir, ay, todos los caminos llegan a Dios. No, no, no. Todos los caminos llevan a Roma, pero para el Señor, para Dios solamente hay un camino y es Jesucristo. No es una religión, no es el que tú seas judaísta o el que seas maometano, no sé, es el Señor Jesucristo. Bueno, también se habían limpiado los mares de piratas. Entonces, al no haber ese peligro o ese eminente peligro, pues las personas podían zarpar de un lugar a otro. Los misioneros podían irse en los barcos de un lugar a otro. También esto ayudó muchísimo a que el evangelio caminara más. Había leyes y había también jueces. Y eso hacía comprender más el evangelio o la palabra del Señor, hablando de los castigos y hablando también de la justificación, de la redención. Así que la política romana ayudó mucho, ¿verdad?, al evangelio. Bien. Y miren, el evangelio es tan hermoso que cualquier cultura, en cualquier cultura vamos a encontrar algo que podamos nosotros comparar con el evangelio. Recuerdo que había un pueblo, creo que era por allá por el lado donde hay mucha nieve, donde están los iglú y todo eso, y pues no sabían cómo evangelizar a las personas. Una porque pues
era una cultura muy, muy cerrada, pues. Entonces, hasta que un misionero vio que una ballena, creo que no sé si era así la situación, pero era una ballena se sacrificaba o moría, porque la corriente marítimas la atraían a ese lugar, bajaba la marea y moría, y los pescadores de ahí podían comer de esa ballena y hacer una gran fiesta. En este momento, el misionero, Dios, yo creo que Dios le iluminó y dijo, aquí está la solución. Jesucristo es la ballena que viene del cielo. Y no viene a alimentarte por unos meses, unos días. Él viene a alimentarte por toda la eternidad. Los nativos de ese lugar entendieron la grandeza del sacrificio de Jesucristo por el sacrificio que hacía esa ballena para alimentar la comunidad. Entonces, yo creo que en muchas partes solamente hay que estar orándole al Espíritu Santo para que nos enseñe cómo predicar el Evangelio a esas personas. Bien, la preparación religiosa. Miren, los romanos eran tolerantes con las religiones de los pueblos sometidos. Ellos no se metían con eso, simplemente con que fueran tributarios, ¿verdad? En todas las ciudades de importancia había grupos de judíos y también había sinagogas. Y esto ayudó porque cada vez que Pablo iba a una ciudad, primero les predicaba a los judíos en las sinagogas. Les hablaba de la palabra del Señor a ellos y después a los gentiles. Muchos paganos, bueno, la palabra paganos o gentiles son las personas que no eran judías, aunque se oye despectivas, pero en realidad simplemente es que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? O de la fe judía. Anhelaban una fe digna y un sistema de valores elevados y por eso se convertían al judaísmo. Esos gentiles estaban cansados de ver a lo mejor en sus calles o en sus comunidades fiestas que al dios Baco, que al dios del vino, que a la diosa de la fertilidad, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las orgías, estaban cansados y ellos querían, en su interior había algo que les hacía buscar una fe diferente. También la preparación religiosa, hablamos de la ferviente anhelo, el ferviente anhelo de un Mesías, de alguien que les librara. A lo mejor ellos pensaban del imperio romano, pero en sí el Mesías venía a librarnos del imperio del enemigo, del imperio de Satanás, ¿verdad? La preparación social. Bueno, los cristianos de la iglesia primitiva habían pertenecido a lo peor de las clases obreras de las ciudades. Miren, eran los desposeídos, eran los esclavos, eran los libertos, eran lo más bajo de la sociedad. Y de eso estaba llena la iglesia primitiva. El miserable estado en el que se encontraba, porque no tenían nada, nada, no, habían perdido todo, los llevó a buscar seguridad y hermandad en la fe de Jesucristo. Ahora su esperanza ya no estaba en lo terrenal, en tener una casa terrenal, en tener libertad terrenal, en tener como sanidad, a veces a lo mejor de aquí, sino su esperanza estaba en los cielos, a tener un hogar celestial, a tener esa libertad celestial, a tener lo que Dios había prometido en su palabra. Entonces, hermanos, muchas veces nuestro evangelio es para la misma iglesia. Vamos a hacer un evento evangelístico en la iglesia, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos encandilamos todos somos luces, nos encandilamos entre nosotros mismos. No, hermanos, si la iglesia primitiva estaba llena de estas personas, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe a buscar estas personas. Aquellos que están debajo de los puentes en ocasiones, que son a lo mejor drogadictos, que apenas están comenzando, o Dios puede hacer milagro en cualquier persona, ¿verdad? Aquellas personas que están sintiendo esa necesidad de un cambio, esa necesidad de Dios. Bien, como conclusión, Dios preparó el momento exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo dejó a la deriva o a la suerte o a ver, deja sacar un boletito a ver qué fecha lo mando. No, no, no. Sino que Dios fue como, vamos a decir así como cuando un pajarito va haciendo su nido, ¿no? Una varita, otra, lo fue acomodando para que llegara a la venida del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, Dios no tiene nada
a la deriva o a la suerte, Dios, aún lo que tú estás pasando en este momento, por lo cual estás estudiando la palabra de Dios, lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Señor, gracias, gracias porque así como tú acomodaste todas las piezas para que el Señor Jesús viniera y para que tu evangelio, Señor, y la edificación de tu iglesia fuera más eficiente, aún en estos tiempos, Señor, tú estás preparando la ciencia, la tecnología, la sociedad, Señor, porque cada día vemos más pecado, cada día vemos más situaciones que el mundo está, Señor, sacando. El, Señor, todo esto va a hacer que la gente anhele más de ti. Va a hacer que la gente quiera buscar esa iglesia. Va a hacer que la gente quiera buscarte, mi Señor Jesús. Y ahora tenemos el Internet a nuestro favor también, Señor. Ayúdanos a quitar toda pena, a lo mejor. Si alguien siente pena, si alguien siente timidez para compartir el Evangelio a través del Internet, quítale, Señor, eso. Para que use las herramientas que el enemigo está usando para mal, nosotros usarlas para el bien. Gracias te damos, Señor, y que el fuego del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios y primero Dios buscaremos la respuesta.